El teléfono vibró en mi mano como un secreto traicionero. Y al abrir la app, su foto me golpeó como un rayo en medio de la rambla. Era ella. Teresa. La amiga inseparable de mi madre. Sonriendo con esa confianza madura que siempre me había inquietado. Dios mío. Elena. ¿Eres tú? No puedo creerlo. Escribió. Y en ese instante, el mundo de Barcelona se derrumbó a mis pies, arrastrándome a un abismo de mentiras y deseos prohibidos que ni siquiera yo me había atrevido a nombrar. Mi corazón latía con furia. No de miedo, sino de una rabia sorda contra el destino que había conspirado para unirnos en la pantalla de una app lésbica, donde yo buscaba refugio y ella, al parecer, también ocultaba su propia tormenta. Me llamo Elena. Tengo 25 años y vivo en el corazón de Barcelona. Esa ciudad que late como un corazón herido, con sus calles empedradas que susurran historias de amores imposibles y traiciones que se cocinan a fuego lento bajo el sol mediterráneo. Crecí en el barrio de Gracia, entre fachadas modernistas que Gaudí habría diseñado para esconder secretos, y en una familia donde las apariencias eran el pan de cada día. Mi madre, Carmen, es una mujer de 52 años, viuda desde que tengo uso de razón, que se pasa los días organizando tours por la Sagrada Familia, explicando a turistas japoneses y americanos las torres que simbolizan la fe inquebrantable. Pero yo sé que su fe está hecha jirones, desde que mi padre murió en aquel accidente de coche en la autopista hacia Valencia. Ella ha construido un muro alrededor de su corazón. Y el único que parece capaz de escalarlo es Teresa. Teresa López. 48 años. La mejor amiga de mi madre desde la universidad en la Complutense de Madrid. Alta, con el cabello corto y plateado que le da un aire de intelectual bohemia. Ojos oscuros que parecen haber visto demasiadas revoluciones fallidas. Y una risa que llena las terrazas de la Barceloneta como el sonido de las olas rompiendo contra el rompeolas. Siempre ha sido la tía cool, la que me traía postales de sus viajes por Andalucía, con flamencos danzando en las sombras de las cuevas de Sacromonte, y que me contaba historias de la transición, de cómo las mujeres como ellas habían luchado por la democracia en las calles de Barcelona durante los años 70. Pero nunca, jamás, imaginé que detrás de esa fachada de confidente leal, Teresa guardara un secreto que pudiera destrozar mi mundo. Todo empezó hace 3 meses. En una noche de julio asfixiante, cuando el calor de Barcelona se pegaba a la piel como una promesa no cumplida. Yo acababa de romper con mi novio de la facultad. Un tipo insulso llamado Pau que estudiaba arquitectura y soñaba con diseñar rascacielos que nadie necesitaba en esta ciudad de torres torcidas. Nuestra relación había sido un error desde el principio, besos mecánicos. Noches en las que fingía placer mientras mi mente vagaba por las curvas de las mujeres que veía en las portadas de las revistas en el kiosco de la esquina. «Eres rara, Elena», me dijo Pau la última vez. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era rareza, era verdad. Aquella noche, descargué la app. Mujeres como tú. Se llamaba. Un rincón digital donde las sombras podían salir a la luz sin ser juzgadas. Al principio, fue un juego. Deslizaba el dedo por perfiles, una barista de 22 con tatuajes de rosas en los brazos. Una abogada de 35 que citaba a Lorca en su bio. Coqueteaba con timidez, enviando emojis de lunas crecientes y frases robadas de poemas de Alejandra Pizarnik. Pero entonces apareció Luna Azul 48. Con una foto borrosa de una mujer sentada en un banco del Park Güell, mirando al horizonte con una copa de cava en la mano. Su descripción: busco almas que entiendan el silencio de las azoteas barcelonesas. No promesas. Solo verdades.
Algo en mí se agitó. Como si el Gaudí de mis sueños hubiera esculpido esa silueta para mí. Empecé a chatear. Sus mensajes eran poesía envuelta en ironía, hablaba de las procesiones de Semana Santa en Sevilla. De cómo el olor a azahar le recordaba amores perdidos. De la soledad de las Ramblas a medianoche. Nos encontramos por primera vez en un café de Elborn. Ese laberinto de calles medievales donde los fantasmas de la Inquisición aún susurran en las sombras. Yo llegué nerviosa. Con el pelo recogido en una coleta desordenada y un vestido floreado que mi madre me había regalado para mi cumpleaños. Ella estaba allí. De espaldas. Con una blusa blanca suelta y pantalones vaqueros que acentuaban su figura atlética de quien ha caminado millas por la Costa Brava. Cuando se giró, mi mundo se detuvo. No era una desconocida. Era Teresa. Pero en ese instante negué la evidencia, mi cerebro gritó que era imposible. Una coincidencia cruel de la app que usaba filtros para engañar. Elena. ¿Qué haces aquí? Exclamó. Con los ojos abiertos como platos. Y yo balbuceé algo sobre un café con una amiga. Huyendo como una cobarde por las callejuelas hasta llegar al mar. Aquella noche no dormí. Me tumbé en mi cama. En el pequeño piso que compartía con dos compañeras de la universidad en el Eixample. Escuchando el rumor de los tranvías lejanos. ¿Cómo era posible? Teresa. La mujer que había visto abrazar a mi madre en funerales y cumpleaños. La que me había consolado cuando saqué malas notas en el bachillerato con anécdotas de su propia juventud, rebelde en los Watts de Barcelona durante los 80. Ella. ¿En una app lésbica? Y peor aún. ¿Por qué su perfil me había atraído tanto? Recordé las veces que la había mirado de reojo en las cenas familiares, su forma de gesticular al hablar de arte. Como sus dedos rozaban el borde de la copa de vino como si acariciaran un secreto. Siempre había sentido una corriente. Un tirón inexplicable. Pero lo atribuía a admiración filial. Ahora. Todo cobraba sentido prohibido. Al día siguiente. Mi madre me llamó desde su oficina en el Parkway. Elena. Cariño. ¿Vienes a cenar esta noche? Teresa trae paella de mariscos. Como en los viejos tiempos. Su voz era cálida. Teñida de ese acento catalán suave que se endurece cuando habla de política. Acepté. Pero con el estómago revuelto. La cena fue un tormento. Nos sentamos en el balcón del piso de mi madre. Con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. El aroma del azafrán y el mar subiendo desde la cocina. Teresa actuaba normal. Riendo con anécdotas de su último viaje a Granada. Donde había visto un espectáculo de flamenco que le había roto el alma. Pero sus ojos se desviaban hacia mí. Cargados de preguntas mudas. Yo picoteaba el arroz. Evitando su mirada. Mientras mi madre parloteaba sobre los turistas que confundían la Boqueria con un supermercado. ¿Y tú? ¿Elena? ¿Algo nuevo en tu vida amorosa? Preguntó Teresa de repente. Con esa sonrisa que era mitad desafío. Mitad súplica. Mi madre rió. ¡Ay! Hija. No la presiones. Elena es como yo. Independiente hasta la médula. Tragué saliva. Independiente. Sí. Eso era lo que fingíamos todas. Pero bajo la mesa. Mi pie rozó el suyo por accidente. Y el calor de ese contacto fugaz me quemó como el sol de agosto en la playa de la Barceloneta. Me excusé temprano. Alegando un examen. Y corrí a casa. Donde abrí la app de nuevo. Un mensaje, tenemos que hablar. Mañana. Parc de la Ciutadella. Mediodía.
Por favor. Fui. No podían oír. El parque estaba lleno de familias paseando. Palomas revoloteando alrededor de las fuentes. Y el aire perfumado con jazmines. Teresa me esperaba en un banco junto al lago. Con un sombrero de paja y un libro de Federica Montseny en las manos, esa anarquista catalana que tanto admiraba. Elena. Esto es una locura. Empezó. Sin preámbulos. No sé qué decir. Yo. Nunca pensé que tú. Su voz se quebró. Y por primera vez vi vulnerabilidad en ella. No la armadura de la amiga perfecta. Le conté todo, el breakup con Pau. La confusión de mis veintitantos. Como la app había sido mi primer paso hacia la verdad. Ella escuchó. Asintiendo. Y luego confesó, yo llevo años así. Elena. Desde la universidad. Cuando besé a una compañera en una manifestación y el mundo se me vino encima. Tu madre lo sabe todo. O casi todo. Pero nunca le he dicho que sigo buscando. ¿Mi madre lo sabía? El shock me dejó muda. Teresa explicó, eran confidentes. Habían compartido noches de vino y lágrimas después de la muerte de mi padre. Pero Teresa había guardado su orientación en secreto por miedo al juicio de la familia conservadora de mi madre. Venida de un pueblo andaluz donde las mariconas eran susurro de escándalo. ¿Y ahora tú? Murmuró. Tocando mi mano. Ese toque fue eléctrico. Un puente entre generaciones. Entre dolores no dichos. Hablamos horas. Y al final. Nos besamos. Fue suave. Tentative. Como el primer sorbo de un vermut en una barra de LX Ample. Sabía a sal del mar y a promesas rotas. Pero el idilio duró poco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros clandestinos, azoteas con vistas a la Torre Akbar iluminada de azul. Paseos por el barrio gótico donde nos tomábamos de la mano en sombras. Susurros en catalán que Teresa me enseñaba para que sonara como un secreto compartido. Me enamoré de su madurez. De cómo me hacía reír con chistes sobre los independentistas y me abrazaba cuando el peso de mi propia salida del armario me ahogaba. Eres como la hija que nunca tuve. Pero más. Me dijo una noche. Y esas palabras me llenaron de una ternura peligrosa. Sin embargo, los secretos en Barcelona son como las alcantarillas del Raval, tarde o temprano. Suben a la superficie. Una tarde. Mientras caminábamos por las Ramblas. Vi a mi madre a lo lejos. Comprando flores en un puesto. Nos separamos rápido. Pero el pánico se instaló. Y entonces llegó el primer conflicto. Teresa insistió en que no podíamos continuar. Es demasiado riesgoso. Elena. Tu madre. Ella me mataría si supiera. Pero yo. Terca como el bochorno catalán. Repliqué, ¿y si le decimos la verdad? ¿No merecemos ser libres? Ella se rió amargamente. La libertad tiene un precio que no todas pagamos igual. Aquellas palabras de Teresa se clavaron en mí como las espinas de un naranjo en la Plaza Real. Y desde entonces, cada encuentro se tiñó de urgencia y culpa. Barcelona, con su mezcla de fiesta y melancolía, se convirtió en el telón de fondo perfecto para nuestro romance prohibido, noches en las que nos escapábamos a la font mágica, donde las aguas danzaban al ritmo de sardanas imaginarias. Y yo le confesaba mis miedos más profundos. Tengo pánico de decepcionar a mi madre. Le dije una vez. Mientras nos sentábamos en las escaleras de Montjuic. Con la ciudad extendida a nuestros pies como un mapa de deseos. Ella me miró con esos ojos que parecían pozos de la Alhambra. Y respondió, el amor no decepciona. Elena.
Lo que decepciona es el silencio. Pero el silencio era nuestro escudo. Seguíamos viéndonos en secreto, un almuerzo rápido en un bar de pinchos en el Born. Donde compartíamos gambas al ajillo y roces de rodillas bajo la mesa, un cine de versión original en el Verdi. Donde su cabeza descansaba en mi hombro durante una proyección de Almodóvar. Y las escenas de mujeres apasionadas nos hacían contener la respiración. Teresa me abrió su mundo, me llevó a un tablao flamenco en el Poble Sec. Donde bailaoras con faldas rojas giraban como torbellinos de pasión contenida. Y me susurró al oído: esto es lo que siento por ti, fuego que quema pero no destruye. Yo, en mi juventud impulsiva, le respondía con besos robados en callejones, ignorando las grietas que se abrían en nuestra felicidad. El primer gran conflicto estalló una semana después. En una cena familiar que mi madre organizó para celebrar su ascenso en la agencia de turismo. Invitó a Teresa. Por supuesto. Y a unos tíos lejanos de Zaragoza que hablaban con acento aragonés y miraban el cava con sospecha. La casa olía a fideuá y a jazmín del balcón. Y el jolgorio era típico, risas altas. Platos chocando. Mi madre contando anécdotas de turistas perdidos en el laberinto de Horta. Yo intentaba actuar normal. Pero cada vez que Teresa entraba en la cocina a ayudar, mi pulso se aceleraba. Pásame la paellera. Cielo, le dijo mi madre. Y el cielo sonó como una puñalada. Durante el postre torrijas empapadas en miel que Teresa había preparado. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de la app: te echo de menos. ¿Mañana? Era ella. Desde su móvil. Olvidando que estábamos en la misma habitación. Lo vi demasiado tarde, mi prima. Una chismosa de 28 años llamada Laura. Que siempre olfateaba dramas como un sabueso. Lo notó. ¿Qué es eso? ¿Elena? ¿Una app de citas? El silencio cayó como una cortina de plomo. Mi madre giró la cabeza. ¿Qué app? Balbuceé algo sobre un juego. Pero Teresa palideció, dejando caer la cuchara con un tintineo que resonó como una sentencia. Aquella noche, después de que los invitados se fueran, mi madre me acorraló en el pasillo. Elena, ¿qué está pasando? Has estado rara últimamente. Distante. ¿Y Teresa? Ella también. Su voz era un hilo de preocupación, teñida de ese instinto materno que no falla. Mentí. Dije que era estrés del trabajo o había empezado como guía freelance en el MATBA. Pero el daño estaba hecho. Teresa me escribió más tarde: tenemos que parar. Esto nos destruirá. Lloré hasta el amanecer. Abrazada a la almohada. Sintiendo el peso de la ciudad sobre mí. ¿Por qué el amor tenía que ser un campo minado? Decidí confrontarla. La cité en la azotea de su piso en el Raval. Un lugar caótico con grafitis de Banksy falsos y macetas de albahaca marchita. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. El eco de mis pasos como un tambor de procesión. Ella estaba allí, fumando un cigarrillo rubio vicio que ocultaba a mi madre. Con la mirada perdida en las luces de la Mare Magnum. No puedo. Elena, dijo antes de que yo hablara. Eres la hija de mi mejor amiga. Esto es un pecado contra todo lo que hemos construido. Sus palabras me enfurecieron. ¿Pecado? ¿En qué siglo vivimos? ¿Teresa? En la España de Franco. ¿Dónde las lesbianas eran criminales? Ella se volvió. Lágrimas brillando en sus ojos. No es eso. Es que... si Carmen se entera, la perderé. Y a ti también.
Allí. En esa azotea que olía a jazmín y a humo. Le confesé mi amor. Te quiero. Teresa. No como a una tía. Sino como a la mujer que me ha hecho sentir viva por primera vez. La besé con desesperación. Y ella respondió. Pero luego se apartó. Temblando. No. Esto es un error. Bajé las escaleras sintiéndome como una traidora. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros. Tenía otros planes. Días después. El secreto empezó a filtrarse. Laura. Mi prima. Me mandó un mensaje, se lo de la app. ¿Estás saliendo con mujeres? Mamá dice que es una fase. Pero. Cuéntame. El pánico me invadió. Llamé a Teresa. Pero no contestó. En cambio. Recibí una llamada de mi madre. Elena. Ven a casa. Ahora. Su tono era hielo. Llegué al piso de Gracia con las piernas flojas. Y allí estaba ella. Con una copa de vino en la mano y los ojos rojos. He hablado con Teresa. Me lo ha contado todo. El mundo se derrumbó. No era alivio, era traición. ¿Todo? ¿Por qué no me lo dijiste tú? Grité. Mi madre sollozó. Porque duele. Hija. Duele ver que la mujer que amo como hermana te ha roto el corazón. ¿Y que tú? Que tú eres como yo nunca fui valiente para ser. ¿Mi madre? ¿Lesbiana? La revelación me dejó sin aliento. Se sirvió otro vaso de vino. Y entre sorbos. Me contó su historia, en la universidad. Había amado a una compañera. Pero el miedo a la familia. Al exilio interior de la posguerra. La había casado con mi padre. Teresa lo sabía. Por eso somos tan cercanas. Pero nunca imaginé que... ¿Qué esto? Lágrimas corrían por su rostro. Surcos en un mapa de arrepentimientos. La abracé. Y por primera vez. Sentimos la verdad compartida. Pero el dolor era fresco, Teresa había elegido contárselo a ella primero. Rompiendo nuestra promesa de confidencialidad mutua. ¿Por qué? ¿Miedo? ¿Culpa? Esa noche. Barcelona me pareció una traidora. Caminé por las ramblas vacías. Pasando por artistas callejeros que dibujaban retratos de amantes perdidos. Y juré no volver a ver a Teresa. Pero el amor no se apaga con juramentos, arde en brasas. La traición de Teresa me dejó hecha jirones. Como un cartel de las Fallas pegado a la pared por la lluvia torrencial de otoño. Barcelona entró en su estación gris. Con nubes que cubrían la Sagrada Familia como un velo de luto. Y yo me hundí en un silencio que mi madre respetaba con gestos, un plato de escudella en la mesa. Una manta sobre los hombros cuando me veía mirando por la ventana. El tiempo cura. Elena. Me decía. Pero sus ojos decían lo contrario, la herida era compartida. Un lazo invisible que nos unía en el dolor de lo no dicho. Intenté seguir adelante. Volví al trabajo. Guiando grupos por el Palau de la Música. Explicando las vidrieras que filtraban la luz como emociones reprimidas. Coqueteaba con una turista italiana en un bar del Gothic. Pero sus besos sabían a turismo efímero. No a la profundidad que Teresa había despertado en mí. Por las noches. Releía nuestros chats en la app. Borrándolos uno a uno como quemando cartas de amor en una chimenea de Montjuic. ¿Por qué me delataste? Le escribí una vez. En un arrebato de insomnio. Pero el mensaje rebotó,
Ella me había bloqueado. Mi madre, en cambio, se volvió mi confidente inesperada. Paseábamos por la Barceloneta al atardecer, con el mar lamiendo la arena como un amante arrepentido. Y ella me contaba fragmentos de su juventud, en los 70. Durante la dictadura, besé a una chica en una fiesta clandestina en el Carmelo. Olía a gitano y a libertad. Reía con amargura. Pero al día siguiente, mi padre me prometió en matrimonio. Así era España entonces. Esas confesiones me llenaban de rabia y empatía, rabia por las generaciones robadas. Empatía por la mujer que ahora me veía no como hija, sino como igual. Teresa siempre te quiso. Elena, me dijo una tarde, mientras pelábamos patatas en la cocina. Pero el miedo es un monstruo que devora. Semanas después, el conflicto escaló. Recibí una carta así. Una carta en papel. Como en las novelas de Galdós. Entregada por un vecino de Teresa. Perdóname. No te delaté por maldad. Tu madre me confrontó, vio el mensaje en mi teléfono cuando dejé el bolso en su casa. Le dije la verdad porque no podía mentirle más. Lágrimas emborronaron la tinta. Te amo. Pero esto nos destruiría a todas. La carta terminaba con una cita de Rosalía de Castro, amores que matan. Y que al morir renacen. La arrugué. Pero no la tiré, la guardé en un cajón. Como un talismán de lo imposible. Decidí enfrentarla. No por amor, sino por cierre. La busqué en su galería de arte en el Born. Un espacio lleno de lienzos abstractos que gritaban pasiones contenidas. Estaba allí, colgando una exposición de pintoras vascas, con el cabello revuelto y un delantal manchado de óleo. Elena, jadeó al verme, dejando caer un pincel. No quería esto. La arrastré a la calle, bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Y grité, ¿por qué no luchaste? ¿Por qué siempre eliges el camino fácil? Ella lloró. No con sollozos discretos, sino con un llanto gutural. Como el lamento de una saeta en Sevilla. Porque tengo miedo de perderlo todo. A tu madre. Mi vida aquí. La ilusión de normalidad que construí con uñas y dientes. En ese momento, el malentendido se profundizó, yo la veía como cobarde. Ella me veía como ingenua. Tú no entiendes. Elena. En mi época, salir del armario significaba ostracismo. Mi familia en Córdoba me desheredó cuando confesé a mi hermana. Tu madre me salvó. Me dio un hogar en Barcelona. Sus palabras me golpearon, no era solo nuestro amor, era un tapiz de traumas tejidos en la historia de España. Desde la guerra civil hasta el orgullo del 78. Me ablandé. La abracé bajo la lluvia. Y por un instante, el mundo se redujo a nosotras dos. Empapadas y vivas. Pero el destino, cruel como un guionista de Buñuel, preparaba el clímax. 2 días después, mi madre sufrió un colapso. Estaba en el Park Güell, explicando las columnas de Gaudí a un grupo, cuando el estrés y el secreto compartido la traicionó. La encontré en el hospital del Clínic, pálida bajo las luces fluorescentes, con tubos serpenteando como venas falsas. Carmen, murmuró Teresa al llegar, tomándole la mano. Yo observé desde la puerta, dividida entre celos y gratitud. Esa noche, en la sala de espera con olor a desinfectante y café rancio, Teresa y yo hablamos de verdad. Si la pierdo,
No me lo perdonaré, dijo ella. Pero si te pierdo a ti, seré un cascarón. Le conté mis miedos, el pánico a ser rechazada por la familia. La soledad de ser la primera en romper el ciclo. Entonces, rompámoslo juntas, propuse. El hospital se convirtió en nuestro puente. Mi madre se recuperó lentamente, era ansiedad. No un infarto. Y en las visitas. Las tres compartíamos silencios cargados. Una tarde. Con el sol filtrándose por las persianas como rayos de esperanza. Mi madre habló, he vivido mintiendo. No quiero que vosotras hagáis lo mismo. Lágrimas colectivas. Abrazos que olían a antiséptico y a perdón. Pero el verdadero alto trullo vino después. Teresa recibió una llamada de su exfamilia en Córdoba. Su hermana, moribunda de cáncer. Quería verla. Vuelve. Teresa. Olvida tus pecados. Somos familia. La oferta era veneno disfrazado de redención. La llamada de Córdoba fue el catalizador. Un vendaval que barrió las calles de Barcelona como la tramontana en invierno. Dejando todo expuesto y helado. Teresa se debatió días enteros, caminábamos por el puerto. Con las gaviotas chillando como juicios pendientes. Y ella me confesaba su dilema. Si voy, es admitir que su odio me define. Si no, soy la hija pródiga que nunca regresó. Yo, con el egoísmo de la juventud, la urgía a quedarse, aquí tienes una familia de verdad. A mi madre. A mí. Pero en el fondo, sabía que las raíces andaluzas tiraban fuerte. Como las enredaderas en las paredes de la Alhambra. Mi madre. Recuperada pero frágil como una cerámica de Manises. Intervino. Nos reunió en su piso. Con una paella vegetariana humeante y una botella de Priorat. Teresa. Ve. No por ellas. Sino por ti. Cierra ese capítulo para abrir el nuestro. Sus palabras eran sabiduría ganada a pulso. Y Teresa, con los ojos brillando, asintió. Partió al amanecer. En un ave que serpenteaba hacia el sur. Y yo la acompañé a la estación de Sants. Donde el adiós fue un beso robado en el andén. Con el silbato del tren como banda sonora de nuestro suspense. Mientras ella estaba en Córdoba, el vacío me consumió. Barcelona sin Teresa era un mosaico roto, las ramblas perdían color. El Park Güell parecía un sueño ajeno. Me sumergí en lecturas, poemas de Gloria Fuerte sobre amores no convencionales. Y hablé con mi madre sobre nosotras. Siempre supe que eras diferente. Elena. Como yo. Rimos de la ironía, dos mujeres en la misma ciudad. Separadas por décadas de silencio. Pero la rabia persistía, y si Teresa decidía quedarse en el sur. Seducida por la nostalgia del azahar y el perdón condicional. El clímax estalló una noche de tormenta. Cuando el Eixample se inundaba y los truenos retumbaban como cañones de la guerra de la independencia. Mi teléfono sonó, era Teresa. Desde Córdoba. Elena. Es peor de lo que imaginaba. Mi hermana. Me suplicó que me arreglara. Que dejara a esa vida. Mi familia me mira como a una extraña. Su voz se quebraba. Un sollozo ahogado por el viento. Vuelve. Le supliqué. Aquí no hay juicios. Pero ella dudó, ¿y si no puedo? ¿Y si soy demasiado rota para esto? Colgué. Furiosa. Y salí a la lluvia. Corriendo por las calles hasta la azotea de su piso en el Raval. Allí.
Empapada y temblando. Grité al cielo, ¿por qué el amor tiene que doler tanto? Al día siguiente. Llegó. No con equipaje, sino con una maleta de verdades. Me encontró en el café del Born. Con ojeras y un café solo frío. Me voy de Córdoba para siempre. Les dije que soy quien soy. ¿Y si eso las mata? Que así sea. Lágrimas de alivio. Un abrazo que olió a tren y a jazmín marchito. Pero el giro inesperado vino después, en el funeral de su hermana. Había conocido a una sobrina. Joven y curiosa. Que le confesó ser lesbiana. Me dio esto. Dijo Teresa. Entregándome una carta. Dice que fuiste mi inspiración. Aunque no nos conozcamos. Gracias por ser valiente. Ese gesto rompió las últimas barreras. Hablamos con mi madre esa misma noche. En el balcón con vistas a la ciudad que renacía bajo las estrellas. Somos una familia reescrita. Declaró mi madre. Alzando su copa. No perfecta. Pero nuestra. Teresa y yo nos miramos. Y en ese instante. El amor dejó de ser secreto, era luz. Como las torres de Gaudí perforando el cielo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Salimos juntas. Las tres. A la Costa Brava, caminatas por acantilados donde el mar rugía aprobaciones. Cenas de calcots en Tarragona donde reíamos hasta el amanecer. Yo empecé una relación abierta con mi verdad, salí del armario en una cena familiar. Con paella y aplauso sorpresa. Y Teresa escribió un libro sobre mujeres silenciadas en la España franquista. Dedicándomelo a mí y a mi madre. Hubo recaídas, noches de celos cuando Teresa recordaba dolores pasados. Malentendidos cuando mi juventud chocaba con su experiencia. Pero cada conflicto nos unía más. Como las grietas en un azulejo valenciano que cuentan historias. Hoy. Un año después. Barcelona nos abraza. Vivimos juntas. Teresa y yo. En un piso con balcón al mar. Donde plantamos albahaca y leemos en voz alta. Mi madre visita. Con cuentos de turistas y ojos que ya no esconden sombras. El amor. Aprendimos. No es ausencia de tormenta. Sino danzar en ella. Como un flamenco en la oscuridad. Y en las noches de insomnio. Cuando el viento trae ecos del sur. Nos abrazamos. Sabiendo que hemos elegido la verdad sobre la comodidad. Porque en esta ciudad de pasiones. El corazón late más fuerte cuando es libre.